Buenas tardes, hoy, martes 11 de mayo del 2021, estamos de nuevo en una reunión de la agrupación La Carrillo. Estamos con la presencia del doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, el hospital emblema en infectología de la provincia de Córdoba. En este momento, bueno, doctor, muchas gracias por participar. Recién estábamos hablando, gracias a Dios lo podemos tener presente después de varios actos fallidos del año pasado, porque nos atravesó la pandemia, ¿sí? En este momento le vamos a pedir a la doctora Mariana Van Ottengen, subdirectora del Hospital Florencio Díaz, que modere la reunión de hoy. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Mariana. Bueno, vamos a empezar. Como decía Ariel, el Hospital Rawson, el hospital emblema en este momento de la atención para los pacientes COVID. Pero el Hospital Rawson siempre ha sido un hospital particular, ¿no? No por nada tiene sus más de 100 años trabajando y su trayectoria, que quizás ahora está como poniéndose una estrellita más, pero no es la primera que se coloca el Hospital Rawson. La verdad que pensando que venía usted a nuestra entrevista, a mí me gustaría conocer cómo ha sido su historia de estudiante de primaria, de secundaria, de medicina, cómo ha sido su carrera profesional. Bien, tengo dos más, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor venir acá y compartir con ustedes esta noche. Bueno, en cuanto a mi historia, yo nací en Córdoba, soy cordobés de pura cepa. En la capital, mamá docente, papá suboficial del ejército argentino, un hermano ya fallecido, una esposa, dos hijos, estudiaron siempre, mis estudios fueron en la escuela pública, siempre, desde el primer grado hasta, tuve un paso por un colegio privado, el Corazón de María, primeros grados en la Escuela Antártida Argentina, después el Colegio Montserrat, el secundario, un gran recuerdo de eso. Y la Universidad Nacional de Córdoba, mi lugar de formación de pregrado. Y bueno, ya en el pregrado, mejor dicho en el secundario, yo tomaba un ómnibus para ir a estudiar con un compañero en el secundario en Barrio Coronel Olmedo. Lo tomaba cerca de mi casa en Alto Alberdi y pasaba por lo que era la bajada Pucará en aquellos años. Doblaba justo en la calle Ferroviario, que hoy separa Hospital de Niños, Hospital Rawson. En ese momento estaba la villa, la gran villa de la bajada Pucará, no existía Hospital de Niños. Ya estaba el hospital, en ese momento el Hospital Ferroviario, y bueno, yo veía ese hospital chiquito, ese edificio chico, al costado de la esquina esa, y me llamaba mucho la atención ya de estudiante de medicina en cuarto año. Había un cartelito que decía se solicitan practicantes del Hospital Rawson, así que fui a parar allá al hospital. Y bueno, entré en ese momento al hospital y nunca más fui. Y es mi segunda vez. Sí. Bueno, una de las cosas que nos interesaba saber a los que, digamos, a todos los que estamos en este momento formando parte del Ministerio de Salud y trabajando en la pandemia es, la pregunta era ¿cómo hicieron para organizarse? ¿Cómo hizo el Hospital Rawson para poder multiplicarse en volumen de atención, en volumen de camas críticas? ¿Cómo fue esa logística? ¿La pudo pensar? ¿La pensó solo? ¿Lo llevaron? Yo creo que tuvimos mucha suerte en algunas cuestiones muy
particulares, ¿no? Creo que hay que analizar, como lo he dicho la semana pasada en un congreso de medicina interna, hay que analizar el contexto político, el contexto social, económico y sanitario también que teníamos en el 2019 cuando nosotros asumimos la dirección del Hospital Rawson. En primer lugar, tuvimos el apoyo del Ministerio, fue una elección del doctor Cardoso y su equipo para que nosotros estuviéramos en la dirección del Hospital Rawson. Y la verdad que no nos imaginábamos en ese momento semejante cosa que iba a pasar un tiempo después, ¿no? Sí asistimos a lo que fue la peor epidemia o emergencia de dengue en las Américas y que tocó Córdoba con un número importante de casos de dengue en el año 2019-2020. Asistimos a esa contingencia, pero fundamentalmente con apoyo al interior de la provincia donde la epidemia fue más importante. Y pasando ya la epidemia de dengue, la emergencia de dengue del año 2019-2020, ya se vino la pandemia COVID-19, que primero fue, bueno, en diciembre una amenaza con un virus nuevo, los distintos alertas de la OMS, y ya ahí empezamos a trabajar nosotros para esta contingencia de COVID-19, ¿no? Acá es muy importante señalar de nuevo el apoyo político que tuvimos del Ministerio para hacer todo lo que se hizo. Nosotros conformamos un equipo en el hospital de gente del hospital, formada en el hospital, con trayectoria en el hospital, y lo que hicimos fue formar un grupo de conducción, una orgánica de conducción y de contingencia que permitiera hacer todo lo que se hizo posteriormente, ¿no? Esta orgánica de contingencia también, toda gente del hospital, formada en el hospital, gente joven, con muchas ganas, que hubo un trabajo en equipo muy importante y que permitió hacer todo lo que se hizo, es decir, el hospital tenía 6 camas de terapia intensiva en el 2019, pasamos a tener casi 90 camas de terapia intensiva, es decir, el hospital en este momento es una gran terapia intensiva. Había un pabellón de 33 camas que estaba cerrado, eso se transformó en 27 camas de terapia intensiva. Posteriormente se adosan las carpas sanitarias en el hospital, toda esa estructura montada con contenedores, con baños químicos, bueno, una gran estructura por fuera del hospital que permitió, digamos, asistir a los pacientes como se asistió, una gran diagramación por dentro del hospital. El hospital era un edificio viejo, creado como un instituto de madres huérfanas, no como hospital, y hubo que adecuar, sobre todo teniendo en cuenta la bioseguridad, toda la circulación, el diseño de alerta de circulación por áreas verde o blanca, áreas amarillas de riesgo intermedio y áreas rojas con riesgo alto de transmisión de COVID. Bueno, todo eso se hizo en equipo y con el equipo de trabajo, que fue un equipo interdisciplinario, también eso es muy importante decirlo, todas las disciplinas representadas. Y bueno, posteriormente ya en la contingencia, ya desarrollada la pandemia con el hospital completo, se decidió en el Ministerio de Salud que el hospital modular fuera coordinado por el Hospital Rawson, que está en el predio de San Roque. Le empezamos a denominar Hospital San Rawson, porque bueno, lo tenemos acá al frente. Entonces, bueno, eso también fue un hito para nosotros, y creo que, bueno, el momento más complejo que tuvimos nosotros en esta contingencia fue el pico de octubre, con 55 pacientes simultáneamente con respirador, una cifra muy importante que no creo que haya habido en la provincia, muy pocos en el país en ese nivel. Y bueno, continuamos dando respuesta. Para esto, el apoyo incondicional desde el Ministerio de Salud, de todo el equipo del Ministerio de Salud,
del Laboratorio Central de la provincia, y esto que voy a decir es muy bueno resaltarlo porque para que el Rawson haya hecho lo que hizo, también necesitó que el resto de los hospitales siguieran atendiendo la patología prevalente y también la participación activa del Hospital San Roque, en ese momento con el doctor Carva como director y la doctora Gerván como subdirectora, que también, bueno, en un momento eran la mitad y mitad de pacientes, digamos, divididos para los dos hospitales, y prácticamente fuimos a la par el año pasado. Así que fue una experiencia muy rica, muy rica, de un trabajo en equipo, un trabajo en todo el polo sanitario en equipo, con participación del Hospital de Niños. El Hospital de Niños participó y apoyó todas las actividades. Cada una de las actividades fue apoyada por el Hospital de Niños, por el director en ese momento a cargo. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy rica, muy linda. ¿Por qué crees que se eligió, se prefirió, digamos, que el modular lo condujera la gente del Rawson? ¿Qué característica tiene el equipo de salud del Hospital Rawson que lo hacía el mejor equipo para liderar ese modular? No, yo creo que fue una cuestión circunstancial. Yo creo que la gente naturalmente toma al Hospital Rawson como el hospital de referencia para estas patologías. Ya tenemos la experiencia del dengue en el 2009 y de la gripe A en el 2009 también, y un montón de otras epidemias, como dijiste vos, Mariana, y una historia del hospital, y ya tiene un rol el hospital, y bueno, en un hospital que venía muy golpeado, tanto en lo humano como en lo asistencial, por creo falencias propias internas del hospital, hizo que el hospital resurgiera, y la gente, creo que la misma gente fue buscando el hospital para asistirse al hospital, y bueno, cuando estuvo lleno el hospital y teníamos recursos humanos disponibles, creo que la decisión del ministro fue que nos hiciéramos cargo del modular, ¿no? Y creo que fue una decisión circunstancial que tiene que ver con eso más que todo. De las cosas que planificó, digamos, justamente al principio, ¿qué cosas no resultaron? ¿Qué cosas hubo que cambiar con respecto a la pandemia? Y es un aprendizaje constante la pandemia, ¿no? Ha sido muy dinámico, los protocolos se cambiaron. Nosotros tomamos como primer lugar de terapia intensiva la planta baja, el pabellón 2. Lo tuvimos que cambiar por una cuestión de comodidad y de circulación a la planta alta como la gran terapia intensiva. Y después creo que esta cuestión de el modo de asistir a los pacientes, hasta cuándo debían estar internados los pacientes, y eso se fue aprendiendo con el tiempo. La gente de terapia intensiva hizo una experiencia muy grande en todo lo que es respiración, digamos, la asistencia respiratoria en realidad de los pacientes. El gran miedo era los respiradores, iban a alcanzar toda esta cuestión. Después tuvimos la disponibilidad del caso, la ventilación no invasiva en algunos casos. Bueno, todo eso se fue aprendiendo y creo que fue cambiando, ¿no? La verdad que los cambios han sido muchos y han sido muy dinámicos en el dinamismo que tuvo la pandemia, ¿no? Bien. Bueno, yo ahora en realidad en mi historia profesional de ser neonatóloga y de trabajar en la terapia intensiva, siempre nosotros trabajamos codo a codo con la enfermería. Siendo mañana el Día Internacional de la Enfermería, ¿qué piensa usted de los enfermeros nuevos? Bueno, desde que yo entré al hospital, las enfermeras han sido maestras, ¿no?, de los médicos más jóvenes en muchos aspectos. Han sido formadoras de médicos también en muchos aspectos. El plantel de enfermería es un plantel con mucha gente, muy heterogéneo, que tuvo también no solamente que enfrentar la pandemia, sino capacitar a todos los enfermeros jóvenes que entraron a trabajar y sin experiencia en un hospital de estas características. Yo creo que tenemos un personal de enfermería excepcional, fundamentalmente con un gran compromiso de trabajo, y sobre todo creo que
se formaron para esto y creo que han dado una respuesta de mucha importancia a esta pandemia, ¿no? Creo que es un gran grupo de enfermería. Y así quería también que le comentara, porque como dijo, el tema de la ventilación mecánica ha sido como la gran sorpresa, ¿no?, de esta pandemia. ¿Qué significaba para usted los kinesiólogos? Para usted y para los pacientes, por supuesto. Bueno, la historia de la medicina crítica creo que hoy pasa por la terapia, por la fisioterapia en gran parte, ¿no? Este hospital, el Hospital Rawson, está acostumbrado a trabajar con fisioterapia, muy acostumbrado a trabajar con fisioterapia porque, por ejemplo, los pacientes VIH-Sida necesitan en sus internaciones por ahí prolongadas y por distintas patologías, tanto fisioterapia motora, de rehabilitación por los problemas cerebrales que tienen y infecciones oportunistas del sistema nervioso central, y también respiratoria, y es muy importante la participación, y siempre ha sido importante. De manera que lo que nosotros hicimos fue tomar esa disciplina fisioterapia como un pilar también de la asistencia de los pacientes COVID. Y bueno, hoy tenemos un número importantísimo de fisioterapeutas que estamos peleando ahí para que hagan guardia 24 horas, está medio reticente, pero bueno, creo que es importantísima la participación y casi tan importante como el médico, el fisioterapeuta. Ahí quizás como una situación particular, creo que todos estamos viviendo la necesidad imperiosa de justamente trabajar en equipo, y eso también tiene que ver, ¿no?, con las cuestiones de los derechos laborales y las categorías en las que están cada uno de ellos, ¿no? Y para poder trabajar todos en equipo creo que es interesante que todos gocemos de los mismos beneficios, ¿verdad? Sí, seguro. Yo creo que no hay una cuestión que es, alguna vez se lo mencioné a Cardoso, al doctor Cardoso, antes de que él sea ministro, que nosotros tenemos un pensamiento personal mío, ¿no? Médico de primera, médico de segunda. Creo que el recurso humano crítico, también una posición personal, hace que se divida el equipo de salud. Yo creo que no debería haber recurso humano crítico, sino un sueldo justo para todo el equipo de salud, ¿no? De la misma manera, creo que este trabajo en equipo, donde el médico conduce, necesariamente amerita que esté el enfermero, que esté enfermera, que esté la fisioterapia disponible, que esté el laboratorio disponible, diagnóstico por imágenes, pero también que esté disponible el sector limpieza, que esté disponible el racionamiento de cocido, es decir, es un conjunto. Otras disciplinas como trabajo social, que ha hecho un trabajo importantísimo en el hospital en esta pandemia, muy importante, porque la asistencia del paciente no termina en la cama, en la unidad crítica del paciente, sino que tiene un montón de otras cosas por fuera de la unidad crítica que también hay que contemplarlas, ¿no? Bueno, inevitablemente le voy a tener que preguntar sobre qué piensa usted de esta evolución quizás un poco más tórpida o quizás un poco más todas juntas, las mujeres embarazadas en este último tiempo, porque nosotros yo como su directora del Hospital Florencio Díaz, somos como el anexo del polo, el polito. Sí. Bueno, y no lo hemos compartido, la verdad, en todo este tiempo no hemos tenido contacto con usted, pero desde la institución también nos importaría saber qué piensa. Bueno, yo creo que en el terreno de las enfermedades infecciosas, la mujer embarazada es un grupo de cuidado, ¿no? Para todas, y vos lo sabes, Mariana, para todas las mujeres embarazadas, las enfermedades infecciosas son una cuestión a evitar, una contingencia a evitar, y más COVID. Si bien se publicó mucho con respecto al embarazo y COVID, el año pasado no tuvimos emergencia en este sentido, y sí este año, y yo creo que tiene que ver con con la mayor circulación viral, la mayor circulación de las personas, con un poco de pérdida de miedo al virus de las personas, a exponerse,
y también creo yo con cómo atravesó a esta pandemia no solamente lo político que está atravesado, sino todo lo que es prensa y lo que se denomina infodemia, ¿no? La mala información y la información no solamente tendenciosa, sino muchas veces temeraria de algunos medios, ¿no? Sí, coincidimos que es mucha propaganda, ¿no? Sí. Y parece que es quizás bueno para el periodismo a veces estas noticias amarillistas, ¿no? Que uno no quiere dar. Estábamos leyendo hoy que Brasil, algunos lugares de Brasil han empezado a vacunar embarazadas. ¿Tiene algo para decirnos más de eso? Bueno, yo creo que la embarazada es un grupo a vacunar. Ya hay un comité de vacunas en el Ministerio de Salud que, bueno, tengo la suerte de integrar también con gente muy preparada, muy valiosa. Yo creo que la embarazada va a ser un grupo ya que se va a vacunar, que se tiene que vacunar, porque bueno, evidentemente es un grupo que está afectado y sabemos cuáles son las situaciones en el embarazo que conllevan riesgo de progresión de este tipo de enfermedades, así que yo creo que es un grupo a vacunar. Bien. Bueno, hace poquito escuchamos, usted mencionó que estuvo en un congreso de medicina interna que participó y nosotros pudimos escuchar una pequeñita parte de un audio del doctor Pressman en donde hacía una analogía entre la serie de New Amsterdam y el New Rawson, que como usted dice ahora es San Rawson, New Rawson, digamos, tiene como varios nombres. San Rawson del modular. San Rawson modular, Sí. bueno. ¿Usted vio la serie? Sí, lo he visto. Sí. ¿Y qué piensa de la serie? No de la serie en sí, digamos, sino que quieren mostrar, y justamente esa analogía que hacía Pressman, la ciencia propia, la ciencia... Bueno, en primer lugar creo que Pressman es un amigo y como amigo, bueno, no se va a portar mal con nosotros, pero la única analogía, yo decía en el Congreso de Medicina Interna que tiene New Amsterdam con el Hospital Rawson, es que yo fui paciente del Hospital Rawson, digamos, estuve internado un tiempo en el Hospital Rawson, pero lo demás creo que no. Sí me parece que yo rescato de la serie esta el compromiso del equipo asistencial con el único objetivo que tiene nuestro sentido de ser, que es el paciente. Si nosotros no perdemos de vista nuestro objetivo, que es el paciente o la paciente o la persona enferma, creo que siempre vamos a llegar a buen puerto. Cuando nosotros perdemos de vista ese objetivo y bueno, se desvirtúa el sentido del sanitarismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me parece que pretende mostrar New Amsterdam con un equipo asistencial preocupado por el paciente más que por otras cosas, ¿no? Donde también la industria farmacéutica tratan de mostrar los beneficios y los enormes sinsabores que puede producir la industria farmacéutica, los intereses, distintos intereses, los intereses personales, y creo que acá la cuestión es despojarse de todo interés personal y perseguir el objetivo que es la persona enferma. ¿Y cuál cree que va a ser, si es que va a haber legado de la pandemia para los equipos de salud? Y yo creo que va a ser el aprendizaje fundamentalmente de haber asistido a una situación mundial única y probablemente irrepetible en los próximos 100 años. Esto sucede cada tantos años. Tenemos el antecedente de la gripe del 18 y siempre se producen estas cuestiones con algunas características sociales, económicas y políticas parecidas, ¿no? Si uno se va al 18 hay similitudes. Tal vez nos falte la Primera Guerra Mundial, pero hay similitudes en todo. Entonces, yo creo que, sobre todo, las personas jóvenes del equipo de salud deben aprender, digamos, a trabajar, o el legado que les vamos a dejar es el trabajo en equipo, el compromiso por el otro, y sobre todo que hay cambios que vienen para quedarse, ¿no? Eso creo que es el gran aprendizaje de esto. ¿Y cómo
cree que se posiciona Córdoba en el contexto nacional? Nosotros los cordobeses somos tan celosos de nosotros mismos. Yo creo que se posiciona bien. También desde el hospital se coordina la comisión clínica, primero era del COE, ahora es del Ministerio de Salud, que nos permitió obtener algunos datos con respecto a la presentación clínica de la enfermedad y que permitió salir, por ejemplo, del diagnóstico que hasta ese momento del año pasado se manejaba en torno al COVID, que era la fiebre sí o sí como síntoma o signo, ¿no? Nosotros, a partir de los estudios que hicimos con esta comisión clínica, salimos de esta definición y esto nos permitió elaborar un proceso de diagnóstico y de asistencia a las personas distinto al que se venía manejando y fue reconocido hasta por la Organización Panamericana de la Salud, este modelo Córdoba, ¿no? Lógicamente, el atravesamiento, el impacto social y económico de la pandemia hace que uno tenga que apelar a otras medidas, a flexibilizar un montón de cosas. Pero creo que el modelo Córdoba ha pegado fuerte en el país. Creo que yo me animo a decir que estamos mejor que en otras jurisdicciones del país, ¿no? Bien, y con respecto a los tratamientos, que Córdoba también ha sido pionero en buscar alternativas terapéuticas. Bueno, nosotros en el Hospital Rawson, y voy a hablar por el hospital fundamentalmente, hicimos una gran experiencia con el plasma convaleciente, que creemos que nos fue bastante bien. Estamos usando suero equino, es decir, todo lo que se denomina inmunoterapia. También estamos participando en el lanzamiento próximamente de la gamma globulina enriquecida de hemoderivados, que va a ser también una cuestión muy importante. La dexametasona como el único medicamento hasta ahora que demostró efectividad y reducción de la mortalidad, y próximamente seguramente accederemos a Remdesivir, que ya participamos nosotros del Hospital Rawson en el protocolo Solidarity, que fue el único hospital del interior del país que participó en este protocolo, y seguramente será la otra alternativa terapéutica que tendremos. Después creo que hay un sinnúmero de medicamentos patrocinados por la industria farmacéutica y no en ensayo y no, que no han demostrado todavía efectividad clínica, y creo que en eso hay que ser muy claro y sobre todo digamos ser muy cauto a la hora de indicar algunos medicamentos, ¿no? En eso creo que claramente la medicina, no sé si decir la medicina, pero los equipos de salud del subsector público tenemos una gran diferencia con el subsector privado, ¿verdad? La escasa medicalización que hacemos en el tratamiento. Sí, sin duda. Cuando uno ve los protocolos del subsector privado de tratamiento, bueno, no son protocolos que han demostrado eficacia clínica algunos, ¿no? Otras instituciones privadas siguen las normativas internacionales que están publicadas. Córdoba ha publicado también una especie de protocolo de tratamiento que, bueno, es similar a otros lugares del mundo. Sí, hay una diferencia entre el subsector público y privado. Sí. Bueno, un poco para ir cerrando, yo quería, después de un año de trabajo intenso, y como usted recién me dijo, no tiene tiempo para descansar, ¿qué hace usted para descansar la cabeza, para cuidarse, para poder seguir cuidándonos? Bueno, primero me gusta mucho estar en mi casa. Llega el fin de semana, el sábado a la tarde, que ya vuelvo, descanso un poquito. El año pasado era de lunes a lunes. Doctor Cardoso nos hizo trabajar de lunes a lunes, a la par de él, que trabaja de lunes a lunes. Este año algunos domingos nos tomamos, y yo disfruto mucho de mi casa, ¿no? De mi casa, de mi hijo y de mi esposa, del lugar, de mis amigos. Cuando podemos, aunque sea hablar por teléfono, leer y mirar algo en televisión. Bien, eso creo que una de las cosas, por lo menos pendientes en algunas instituciones y que nosotros como hospital queremos reflotar, es este programa de cuidar a los que cuidan, como una necesidad de seguir apuntalando, porque el año pasado ya se hizo, pero
digo, esto persiste y me parece que hay que ser como constante en el apuntalamiento, ¿no?, de los equipos de salud. Sí, absolutamente, creo que eso es muy importante. El equipo de salud está muy cansado, ha sido un año muy largo el 2020, parecía que no hubiera terminado porque escaso unos días de vacaciones, muy presionado, el pluriempleo, y creo que eso hay que considerarlo también a la hora, por ahí uno como conductor de un centro asistencial, no mide eso en pos de los resultados y uno pretende que todo el mundo vaya a la par, pero bueno, es una realidad que la gente se cansa, ¿no? La gente se cansa. Bien. Bueno, yo como para terminar y escuchando lo que contaba el doctor Pressman, quería que lo volviera quizás a decir qué siente usted cada vez que entra al hospital. Si quiere lo digo yo. No. Bueno, en el frente del hospital, frente al área de emergencia del hospital, hay un pequeño jardín con mojones que representan los desaparecidos, muertos desaparecidos del hospital durante la última dictadura, ¿no? Y bueno, uno piensa en los ideales de esta gente muy joven, algunos estudiantes, otros profesionales, pero gente muy joven que por sus ideales dio la vida, y creo que digamos, la motivación, la gran motivación que yo tengo, una de las motivaciones es esta, es ver ese jardincito con esa representación de los desaparecidos, muertos desaparecidos, y si ellos dieron la vida, bueno, lo menos que podemos hacer nosotros es enfrentar esta pandemia con lo mejor que tenemos. Lo otro que yo decía en el Congreso de Medicina Interna hacía una paráfrasis con un jugador de fútbol que se tiraba a los pies, que esto es real, con la cabeza, y él decía que cómo no lo iba a hacer si él cuando iba a la cancha de la concentración veía que los hinchas iban caminando a la cancha porque ni siquiera podían tomar un colectivo, un transporte, porque el único peso que tenían lo habían empleado para la entrada. Entonces, que él viendo eso tenía la necesidad de dar todo por esa gente. Bueno, nosotros creo que tenemos que dar todo, y yo personalmente doy todo por esa gente, pero sin olvidar, como dije hace un rato, que el objetivo nuestro son las personas que se atienden, ¿no? Bueno, doctor, para mí estamos perfectos. 40 minutos de conversación. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para hacerle al doctor. Me parece que mi sensación de los Rawson es que justamente no consiguió, sino que lo estuvieran buscando, sino que esto lo ha hecho brillar al hospital, ¿no? Por más que sea mucho trabajo y porque, por supuesto, en una pandemia, pero creo que casi decir que se merecían esta situación, ¿no? Porque la verdad que todas las veces que he podido tener contacto con la gente del Rawson siempre ha sido de la mejor manera, con todas las ganas de colaborar, y siempre entregados al paciente, así sea